decidí hablar de la amargura, hermanos, porque la amargura, hermanos, es un problema, es un pecado, y es un pecado, hay que llamarlo como es, que daña nuestras vidas espirituales a una magnitud muy, muy grande. La palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos 12:15, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos exhorta a nosotros a mirar, a cuidar. Ahora dice la palabra de Dios que la amargura no nos permite o impide que alguien o alguno deje o no alcance la gracia de Dios. La amargura implica, hermanos, vivir con recursos propios y no con la gracia de Dios. Y la razón, hermanos, que les explicaba por qué decidimos hablar de la amargura es porque a causa de esta raíz, a causa de esta maldad, de este pecado, muchos cristianos vivimos nuestras vidas, hermanos, sin la gracia de Dios. Hay muchos hermanos en las iglesias, inclusive pastores, líderes espirituales, que hay amargura y no pueden vivir su vida al máximo, como Dios diseñó la vida cristiana, porque están siendo estorbados a causa de la amargura que hay en sus vidas o en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos a terminar la serie de la amargura que comenzamos hace algunas semanas atrás, y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga esta mañana. A Dios le damos gracias por este día, por ser tan bueno con nosotros, por extender su misericordia una vez más, al permitirnos levantarnos, al ver el sol nuevo amanecer, al estar, Señor, con las habilidades motrices que usted ha provisto para nosotros. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, pero, Señor, no solamente por la salvación que tenemos en ti, sino por tu gracia, la gracia que nos extiendes cada mañana, cada día, para que vivamos nuestras vidas al 100%, Señor. Y cuánto deseo y cuánto anhelo que mis hermanos en Cristo, todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos hermanos en Cristo alrededor del mundo, pudiéramos vivir vidas como a ti te agradan, Señor, vivir nuestras vidas en victoria, con el gozo de la salvación que tú nos has dado. Bueno, Señor, te dejamos a ti los próximos minutos, te rogamos que tu presencia esté con nosotros a través de la enseñanza. Bendito Padre, gracias por todo, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nosotros comenzamos, ¿verdad?, la serie de la amargura. Y dijimos, hermanos, que la amargura proviene de una palabra que significa punzar, y su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso, el griego clásico, revela el concepto de algo fuerte. Entonces, la amargura, hermanos, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura, hermanos, es el resultado de sentimientos muy profundos, quizá los más profundos de la vida. Y hay razones por las cuales muchas personas no han desarraigado la amargura. Quiero decirles, hermanos, en este día, en esta mañana, que la amargura, siendo una raíz que está tan profunda en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos hablado acerca de los problemas con la depresión en programas anteriores, hermanos. La verdad es que muchos de nosotros tenemos la idea o el concepto equivocado acerca de nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente contiene, hermanos, la razón y la emoción, la razón y los sentimientos. Entonces, en nuestra mente se encuentra lo que nosotros llamamos el corazón, pero cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, está hablando acerca de las emociones, de que nosotros debemos de cuidar el lado emocional, sentimental de nuestra mente, no que son dos cosas diferentes, la mente, hermanos, es algo completo, pero está dividido en sí, dentro de sí mismo. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de la amargura, estamos hablando que la amargura se ha desarrollado en nuestra mente, en nuestra imaginación, ¿verdad?, en nuestras emociones, y ahí nos impide a nosotros, o nos estorba, dice la palabra de Dios. Y de eso es el contexto aquí en Hebreos que está hablando. El versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hay pecados que nos impedirán a nosotros correr como debemos de correr, vivir
Dios diseñó la vida cristiana. Y una de esas razones, o uno de esos pecados que nos estorban, y que no solamente, porque lo dice el versículo 15, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El problema con la amargura no es que solamente me estorba a mí y me impide alcanzar la gracia de Dios, que yo la necesito todos los días, sino que también, aparte de estorbarme, va a impedir que otros alcancen la gracia de Dios, y yo voy a contaminar a otros con mi amargura. El pecado de mi amargura tiene la capacidad de arrastrar con mi familia. Nada más imagínense un papá amargado. Un papá amargado va a contaminar a su esposa, y esta esposa y esposo juntos contaminará a toda la familia. Hermano, es por eso que cuando una persona o cuando un padre de familia se aleja de Dios es tan peligroso, porque normalmente arrastra con la esposa y los hijos. Y lo mismo sucede cuando una mujer se amarga en la casa, tarde o temprano terminará amargando al esposo y a los hijos. Hermano, tenemos que tener cuidado y tenemos nosotros que reconocer cuando hay amargura en nuestras vidas, arrepentirnos y hacer cambios. Más adelante vamos a hablar de cómo limpiarnos de la amargura. Pero primero que nada, hermano, pues les voy a dar algunas consecuencias de la amargura. Hermanos, la persona amargada no puede ver el propósito de Dios. Y esto es algo bien trágico, hermano. Por eso la palabra de Dios nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahora, ¿cómo nos estorba la amargura? Bueno, nos estorba o nos impide ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos, Dios es un Dios que nos ha creado a nosotros con propósitos. Dios tiene una voluntad revelada para todos nosotros. Dios no anda, ¿verdad?, con secretos, no nos ha engañado. Dios nos ha dado su palabra, que es una guía, que es una dirección. Ahora, Dios ya nos dio una voluntad revelada que se encuentra en las Escrituras. Pero también, hermano, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, cada uno de nosotros es único, es diferente. Somos, ¿verdad?, el producto de un Dios que no hace robots o marionetas. Entonces Dios, hermano, le creó a usted y me creó a mí con un propósito definido. Dios me ha creado a mí para llevar a cabo un plan. Ahora, cuando yo estoy amargado, cuando usted está amargado, usted no puede ver ese propósito. Y yo les quiero hablar, hermanos, en esta mañana de un hombre, les quiero llevar un poquito, ¿verdad?, a ver a Job. Si usted va conmigo a Job, capítulo 7, usted escuchará a una persona amargada, a una persona que fue probada y que no pudo ver el propósito de Dios a causa de su amargura. Comenzamos en Job 7, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios en Job 7:11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job 9:18 también nos dice, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Job 10:1, está mi alma hastiada de mi vida, da libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. 13:26 nos dice la palabra de Dios, porque escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud. También en el 17:2 Job dice aquí la palabra de Dios, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Ya para este entonces podemos nosotros escuchar o ver a una persona que la amargura le ha cegado y le ha impedido ver el propósito de Dios para su vida. Job 21:25 también nos dice aquí la palabra de Dios, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Y 23:2 nos dice también, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hermanos, poco a poco el corazón
corazón de Job se llenó de amargura. Y nosotros hablamos, hermanos, de las causas de la amargura. Una persona amargada no puede ver el propósito de Dios porque ha permitido y ha dado lugar a que las ofensas y las decepciones de la vida. Aquí Job, hermano, nosotros podemos ver, usted puede leer el libro, Job, ¿verdad? Comienza a desarrollar la amargura porque él se siente traicionado por Dios. Job, si usted comienza a leer el libro, y muchos de nosotros que tenemos años en la vida cristiana sabemos, ¿verdad?, cómo comienza el libro. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios son más altos que los de nosotros, que los pensamientos de Dios, ¿verdad?, no son nuestros pensamientos. Nosotros, hermanos, tenemos la vista muy corta y nuestros pensamientos, nuestra mente es muy pequeña. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros somos estorbados por la amargura para poder ver el propósito de Dios para nuestra vida, porque cuando hay amargura nosotros no podemos ver. Cuando nosotros tenemos un corazón amargado, hemos permitido y hemos dado lugar en nuestra vida para que Satanás obre. Y él, hermano, se ha encargado, ¿verdad?, a través de sus mentiras, sus engaños, de crear fortalezas, y ha edificado baluartes y mentiras en nuestra mente que nos han atrapado. Nos hemos convertido en víctima de nuestras emociones. Cuando usted va al libro de Job, inmediatamente después de los primeros 2 capítulos, usted comienza a ver una persona con amargura que está desarrollando este corazón, que está siendo estorbado por un corazón enojado con Dios, molesto por haber nacido. Dice la palabra de Dios que él dijo, ¿verdad?, mejor me hubiera sido no haber nacido, que no se hayan dado buenas nuevas de mi nacimiento. Y usted comienza a ver a este hombre, ¿verdad?, quejarse y renegar y molestarse, hasta que Dios, hermano, va y confronta a Job. Y Dios va con él ahí en Job 38. La palabra de Dios nos dice que Dios habla con Job y le pregunta, ¿verdad? Y después de esta pregunta, Dios comienza a sacudir, hermanos, a estremecer la vida de este hombre, porque él, ¿verdad?, estaba totalmente equivocado. Job 38:2 nos dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Job había perdido el propósito de Dios para su vida. Y luego nos dice la palabra de Dios también aquí en Job 48. Perdón, hermanos, estoy en Salmos. Dice Job 38:2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le responde a Job desde un torbellino y le pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú, Job, para hablar con palabras sin sabiduría? Y Dios le dice, ahora cíñete como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. Y otra vez aquí, hermano, dice la palabra de Dios, cíñete como varón tus lomos. En este momento Dios está a punto de cuestionar a Job, y Job, hermanos, no va a poder responder a las preguntas que Dios le hace. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y no vamos a leer todo el capítulo, hermanos, pero más adelante la palabra de Dios nos dice en Job 48, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios, hermano, tiene que tratar con este hombre, con Job, porque él se había llenado ya su corazón